Cuando uno dice cámara, tal vez lo primero que piensa es en un iPhone, pero realmente también es importante entender por qué las cámaras profesionales son diferentes a un celular. Cuando uno tiene una cámara profesional, tiene la posibilidad de trabajar con el modo manual, lo cual te permite cambiar los ajustes de la toma de manera individual, aparte de contar con algunos filtros especiales y ajustes de balance de blancos. La cámara que yo tengo es la ZV-E10, la cual se encuentra en la gama de cámaras para videoblogs, la cual es de hecho una de las principales razones por la que escogí esta cámara. Así que ahora que ya conocemos el equipo, vamos a hablar de los 3 puntos importantes de la fotografía: el ISO, la velocidad de captura y el diafragma. Vamos a empezar con el diafragma, lo cual es algo que se controla a través del lente. Lo que el diafragma hace es básicamente abrir y cerrar para dejar pasar más o menos luz, y lo que logra esto son dos cosas. La primera es que haya más o menos luz mientras yo vaya cerrando o abriendo el diafragma, y la segunda es darnos más o menos profundidad de campo. Por ejemplo, si tuviéramos un diafragma en 3.5 aproximadamente, tendríamos una profundidad de campo muy corta, lo que significaría que tendríamos un fondo tal vez borroso. Mientras que si tuviéramos un diafragma en aproximadamente 11 o superior, tendríamos mayor profundidad de campo, lo que haría que se viera más nítida la toma en general. La segunda variable que tenemos es la velocidad de captura, la cual nos indica cuánto tiempo se va a tardar el obturador en tomar una fotografía, y esta se demuestra por fracciones, por lo que una fracción muy pequeña significa que va a tomar la fotografía de manera muy rápida, y una fracción muy grande va a significar que se tardaría más tiempo, por lo que, por ejemplo, una velocidad de captura rápida lo que nos va a permitir es capturar de forma nítida movimientos muy veloces, como por ejemplo una persona corriendo, alguien saltando o cosas de ese estilo, ya que mientras más pequeña la fracción significa que menos tiempo tarda en tomar la fotografía. Mientras que si tomamos una fotografía o video a una velocidad muy baja, lo que va a hacer es que va a captar más información en más tiempo, por lo que esto nos puede ayudar, por ejemplo, para las técnicas de light painting o este tipo de situaciones en las que necesitamos capturar muchísima más luz, como por ejemplo cuando está muy oscura la habitación o el lugar en donde estamos tomando la fotografía. Y por último tenemos el ISO, el cual nos va a ayudar a brillantar o a oscurecer la toma. Los ISOs altos nos ayudan en situaciones de mucha luz, como por ejemplo tomas diurnas o lugares en donde tenemos muchos focos cerca. Mientras que ISOs altos nos ayudan en situaciones de muy poca luz o, en su defecto, porque la velocidad de captura es muy rápida, por la que captura muy poca información, o porque el diafragma es muy pequeño, por lo que deja entrar muy poca luz. Este es el triángulo de la fotografía, los 3 elementos que sí o sí debes tener en cuenta al momento de tomar una foto. Así que ahora que ya conocemos esto, vamos a hablar de otros pequeños detalles que te pueden ayudar al momento de sacar tus fotos. Y ahora vamos a hablar de lo que son los balances de blancos. Los balances de blancos son básicamente filtros que se le ponen a la toma para lograr que los blancos se vean verdaderamente blancos. En mi caso tengo el balance de blancos de tungsteno o incandescente en las cámaras Sony, por ejemplo, pero podríamos cambiarlo teniendo ahora un filtro de luz diurna, lo cual podemos ver que en este caso, como mis iluminaciones terminan siendo muy cálidas, en este caso la frontal, y en este lado tengo más azules y rojos, termina afectando mucho al tipo de iluminación, por lo que este blanco se ve demasiado amarillo. Por ejemplo, podríamos probar otro, como el filtro para lugares con sombra, que en este caso podemos ver como los blancos todavía se ven menos blancos, ¿no? Entonces es muy importante considerar el tipo de iluminación que tenemos o con el que cuenta el ambiente en el que estamos tomando la fotografía, o en este caso el video, por ejemplo, para tener muy bien en cuenta que los blancos y los colores se mantengan en el tono natural. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de lo que es un objetivo, o más comúnmente conocido como lente. El objetivo es básicamente este tubito que encontramos de este lado de la cámara en la parte de enfrente, la cual se encuentra directamente pegada hacia el sensor, y lo que el objetivo hace es prácticamente enfocar la luz para que pueda llegar al sensor de manera correcta y que así el sensor capte la imagen. Pero bueno, realmente ahora que ya conocemos todo esto, vamos a pasar un poco al modo práctico de lo que podría ser la fotografía. Vamos con un primer ejemplo. Si yo quisiera tomar una fotografía a esta figura de aquí,
sabiendo que las condiciones de luz no son ni realmente muy luminosas ni muy oscuras, que no necesito tomar velocidad ya que la figura está estática y que me gustaría tener un fondo ligeramente borroso, ¿cómo qué tipo de ajustes tendría que ponerle a la cámara? Realmente, como las condiciones de luz no eran muy luminosas, tampoco era conveniente usar un ISO muy bajo. Sin embargo, como tampoco estaba tan oscuro, irse muy alto terminaba siendo contraproducente. En este caso, como yo quería un fondo borroso, tuve que usar un diafragma un poco pequeño, aunque por la distancia que tiene el lente, ya que tiene un poco de zoom, no me permite llegar tan abajo como a 3.5. Y en este caso, para compensar y sabiendo que la toma no necesita mucho movimiento, puedo usar una velocidad de 1 a 25. Vamos con un siguiente ejemplo. Si yo quisiera tomar una fotografía en este caso, sabiendo que la iluminación tal vez no es muy favorable, no tenemos mucha luz, tampoco necesitamos mucho movimiento y el fondo realmente no importa si es muy desenfocado o no, ya que tampoco tenemos mucho fondo con el que jugar, ¿cómo qué tipo de ajustes sería bueno utilizar? En este caso hay mucho con lo que jugar, ya que realmente como no necesitamos mucho movimiento, como no necesitamos compensar demasiadas cosas, podemos tener varias variables de cómo trabajar este tipo de fotografías, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita tengo la velocidad a 1 a 13 con un diafragma de 5.6 y un ISO de 2000, que preferiblemente es el ISO no mandarlo muy arriba, ya que a veces puede terminar dándonos mucho ruido, por lo que siempre es mejor compensarlo ya sea con la velocidad o con el diafragma. Estos son algunos de los puntos que te pueden ayudar a empezar a tomar fotografía profesional. Poco a poco es ir practicando y agarrando la onda, así que por el momento eso es todo, así que espero que te haya gustado y hasta la próxima. Simplemente, bueno, vamos a meterlo en el video. El filtro CPL es básicamente esto, que nos va a ayudar a mejorar el contraste de la toma y a eliminar reflejos. En este caso lo voy a usar para que el pequeño Thanos de ahí se vea bailando lo mejor posible.